Colombia muchos sindicatos asisten a marchas pro gobierno. ¿Crees que eso está mal teniendo en cuenta que los sindicatos deben ser independientes? Pues no, los sindicatos no deben ser independientes, los sindicatos deben defender sus intereses, y si sus intereses los defiende el gobierno, están con él. En el caso de España, concretamente, la Unión General de Trabajadores, la UGT, con la que yo tengo cierta relación, fue fundada por la misma gente que fundó el Partido Socialista y tiene una relación fraternal con el Partido Socialista desde siempre, salvo cuando entran en conflicto, en cuyo caso la última huelga general que armó la UGT fue contra el gobierno de Zapatero, que era socialista. Mientras así mantenga su independencia la UGT, no veo ningún problema de que cuando el gobierno actúa a favor de los trabajadores, la UGT salga a celebrar las labores del gobierno en favor de los trabajadores. No creo que se tenga que ver algo espurio allí, a menos que sea claramente espurio, como en el caso de México, donde los sindicatos eran prácticamente dependencias de gobierno y servían para controlar a los trabajadores, fundamentalmente la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, que es el tipo de control que hoy ejerce la CNT para el respecto de los maestros, para López Obrador, ¿no? Allí, cuando hay claramente una manipulación gubernamental, evidentemente hay que hacer mejores sindicatos. Pero no forzosamente por el solo hecho de que el sindicato apoya al gobierno, hay algo espurio allí. Yo creo que hay que tener cuidado y saber ¿cómo se llama? Matizar es lo que nadie hace ya. Hoy no se matiza.